Hace mucho tiempo, en las tierras que hoy conocemos como el sur de Eurasia, florecieron durante milenios pequeños asentamientos agrícolas. Hoy, solo quedan sus ruinas silenciosas. En medio del paisaje, restos de estructuras de barro, fragmentos de herramientas y campos que parecen petrificados en el tiempo, revelan la magnitud de un abandono total. Según estudios recientes, estos poblados quedaron vacíos en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era. Esto fue mucho antes de que Europa escuchara por primera vez el nombre de la peste negra. Una atmósfera inquietante envuelve cada rincón. Es un vacío que no puede explicarse por las guerras, las migraciones o las hambrunas que conocemos. Algo mucho más grande ocurrió aquí, algo que arrasó con todo sin distinción, dejando solo un silencio que ha durado miles de años. A finales del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a desenterrar fosas comunes que contenían restos humanos sin ninguna señal de violencia. Los cuerpos mostraban patrones idénticos, una muerte rápida, simultánea y sin heridas visibles. Muchos yacían juntos, como si hubieran caído casi al mismo tiempo, en un instante fatal. Fueron fechados entre el quinto y el cuarto milenio antes de nuestra era. Estos hallazgos comenzaron a tejer la teoría de una pandemia masiva, anterior a todas las que la historia había registrado. Pero la clave estaba en algo aún más inquietante. Los esqueletos pertenecían a regiones muy distantes entre sí. Esto implicaba una propagación sorprendentemente veloz. En una época en la que la humanidad apenas comenzaba a domesticar animales y establecer las primeras rutas de comercio. ¿Cómo pudo algo viajar tan rápido en un mundo sin conexión? La respuesta permaneció oculta hasta hace muy poco. A partir del año 2012, un equipo internacional de genetistas logró secuenciar ADN fósil encontrado en los huesos de distintos asentamientos, separados por miles de kilómetros. Y lo que encontraron fue asombroso. Todos mostraban señales del mismo patógeno. Se trataba de una cepa primitiva de Yersinia pestis, mucho más antigua y agresiva que la que atacó Eurasia durante la Edad Media. Pero esta cepa no causaba la peste bubónica que conocemos, con sus característicos bubons. No, esto era algo diferente. Era una variante neumónica, una plaga que atacaba directamente los pulmones y podía matar en cuestión de horas. Imaginemos por un momento. Esta enfermedad fulminante surgió justo cuando la humanidad empezaba a vivir en comunidades más densas. Éramos una especie joven y vulnerable, completamente incapaz de resistir un contagio tan veloz y letal. Es aquí donde nace un concepto que redefine nuestra historia, la primera gran pandemia global, ocurrida miles de años antes de la peste negra. Para entender su impacto, debemos viajar a ese mundo perdido. Reconstruyamos la vida en el cuarto milenio antes de nuestra era. Eran aldeas pequeñas, comunidades unidas por la tierra. Las rutas de caravanas apenas emergían, trazando líneas frágiles a través de vastos territorios. La humanidad era profundamente vulnerable y comenzaba a depender de los animales domésticos para su supervivencia. Pero el mundo estaba cambiando. El clima se volvía impredecible. Un ciclo de sequías extremas afectaba a enormes regiones, desde Anatolia hasta las montañas del Cáucaso. Sabemos que en épocas de estrés ecológico, cuando la comida escasea, los roedores migran en masa, buscando nuevos recursos y acercándose peligrosamente a los asentamientos humanos. Y aquí se abre una pregunta crucial. ¿Y si estas condiciones ambientales aceleraron la mutación del patógeno? ¿Y si el clima, la migración animal y las nuevas comunidades humanas crearon, sin saberlo, la tormenta perfecta para una epidemia sin precedentes? Visualicemos una de esas aldeas, una mañana cualquiera. El sol se eleva sobre las casas de barro. Los animales domésticos parecen inquietos, nerviosos. Los niños empiezan a quejarse de una fiebre repentina que los consume. Los adultos intentan levantarse de sus lechos, pero una debilidad abrumadora se lo impide. En menos de un día, los enfermos caen en silencio, luchando por cada aliento
hasta que ya no pueden más. La propagación es tan rápida, tan implacable, que nadie tiene tiempo de realizar los entierros. No hay rituales, no hay despedidas. Solo el silencio que se expande. Mientras los humanos colapsan en sus hogares y en las calles, los roedores, portadores invisibles de la muerte, escapan hacia el siguiente poblado. Esto nos lleva a otro misterio desconcertante. ¿Por qué los pocos sobrevivientes no dejaron registros de lo que ocurrió? No hay pinturas rupestres, no hay tablillas de arcilla, no hay nada que cuente esta historia de terror. La narrativa que emerge de la evidencia es escalofriante. La muerte llegó más rápido que cualquier intento de documentarla. La memoria misma fue aniquilada antes de poder formarse. La pandemia no se detuvo en una sola región. En menos de unas pocas generaciones humanas, un simple parpadeo en la escala de la historia, los restos arqueológicos revelan una despoblación masiva en territorios extensísimos. Anatolia, el sur de Rusia, las estepas euroasiáticas y partes del Levante se vaciaron. Gracias a la tecnología moderna, podemos reconstruir mapas de aquella época. Son sobrecogedores. Vemos cómo áreas enteras pierden hasta el 90% de la actividad humana conocida. Los asentamientos quedan como pueblos fantasma. Los campos se quedan sin cosecha. Las incipientes rutas comerciales se extinguen por completo. Y esto plantea un misterio aún mayor. ¿Cómo pudo una enfermedad viajar tan lejos y tan rápido en un mundo que, supuestamente, no tenía redes comerciales avanzadas ni grandes medios de transporte? Era una expansión que, según la lógica de la época, debería haber sido imposible. El mundo que observamos después de esta pandemia temprana parece haber retrocedido en el tiempo. Muchos de los avances tecnológicos de aquel periodo simplemente desaparecen durante siglos. La alfarería se vuelve más simple. La metalurgia se estanca. Vemos como algunos grupos humanos abandonan la vida sedentaria en las aldeas y regresan a un estilo de vida nómada, como si huyeran de algo invisible que se escondía en los lugares poblados. Otros migran a regiones enteras, buscando desesperadamente tierras que no estuvieran malditas. Pero este retroceso tecnológico coincide con un silencio histórico profundamente intrigante. Culturas enteras, que estaban en pleno florecimiento, parecen desvanecerse del mapa sin guerras ni desastres naturales conocidos que expliquen su caída. La pandemia no solo mató a millones de personas, borró linajes completos de descendencia. Culturas enteras se perdieron para siempre. Y así, el episodio se cierra planteando la gran pregunta que guiará el resto de nuestra investigación: si esta pandemia fue tan devastadora, tan apocalíptica. ¿Por qué la historia oficial casi no la menciona? ¿Por qué la peste negra es el gran cataclismo que todos recordamos, mientras que este evento, posiblemente mucho peor, quedó sepultado en el olvido? La teoría más perturbadora sugiere que los pocos grupos humanos que lograron sobrevivir se reorganizaron tan lejos de las zonas afectadas y en condiciones tan precarias que perdieron la capacidad de registrar eventos complejos. La tradición oral se rompió, la memoria colectiva se fracturó, y mientras la humanidad intentaba reiniciarse desde cero, la enfermedad, que casi la extingue, quedó enterrada bajo miles de años de tierra y tiempo. Fue un secreto guardado por el planeta hasta que la ciencia moderna, casi por accidente, lo rescató del olvido. Pero lo que los científicos descubrieron después cambiaría por completo la historia de las pandemias. En un laboratorio del siglo XXI, científicos analizan fragmentos de huesos separados por miles de kilómetros y milenios de historia. Durante años, desde los primeros hallazgos, en 2012 hasta 2019, equipos de toda Europa y Asia han estado cruzando datos. La secuenciación genética de estas muestras antiguas revela algo desconcertante. Todas las víctimas parecen haber sido afectadas por la misma variante letal de una enfermedad. La firma genética es idéntica en personas que nunca se conocieron, que vivieron en culturas distintas
y que estaban separadas por distancias enormes. Esto abre el primer gran misterio. ¿Cómo pudo un patógeno saltar regiones enteras del planeta cuando los humanos de esa época apenas caminaban unos pocos kilómetros al día? Los científicos empiezan a digitalizar cada sitio arqueológico afectado. Cada punto rojo en el mapa representa un asentamiento que fue despoblado de forma abrupta en el cuarto milenio antes de nuestra era. Punto por punto, la imagen comienza a tomar forma, hasta revelar algo totalmente inesperado, en una gigantesca diagonal que atraviesa Eurasia. El impacto de este hallazgo es inmenso. La distribución de los brotes era demasiado lineal, demasiado coherente, como si siguiera una ruta invisible. Pero el misterio se hace todavía más profundo. A muchos de esos puntos se encuentran en regiones donde ni siquiera existían redes comerciales estables en aquella época. Algo más tuvo que impulsar la propagación. La pista podría estar en el clima. Los registros geológicos muestran que, durante ese periodo remoto, la Tierra atravesaba una fase de inestabilidad. Las temperaturas cambiaban bruscamente, y los ciclos de lluvias se volvieron impredecibles. Esto obligó a los portadores de bacterias primitivas, como los roedores, a migrar en masa en busca de alimento. Esta migración se extendió por cientos y cientos de kilómetros, y donde iban los roedores, la enfermedad los seguía. Es como si el planeta entero se hubiera convertido en un tablero de movimiento, una ola silenciosa de criaturas desplazándose, llevando con ellas el germen que escribiría uno de los capítulos más oscuros y desconocidos de la humanidad. En una de las muestras, los investigadores detectan algo inquietante, una mutación nunca antes registrada en la bacteria, Yersinia pestis. Esta variación, que parece haber surgido alrededor del quinto milenio antes de nuestra era, transformó una enfermedad relativamente limitada en una capaz de transmitirse por vía aérea. En el contexto de aldeas densamente pobladas y con sistemas inmunes poco preparados, esta mutación era una sentencia de muerte. La pregunta que queda abierta es, ¿por qué esta variante desapareció sin dejar descendientes directos en el árbol genético de la bacteria? Quizás la respuesta es que fue tan devastadora que extinguió a sus propios portadores demasiado rápido, quemando su combustible antes de poder propagarse aún más. Nos situamos ahora en el límite entre Anatolia y el Cáucaso, donde algunas aldeas parecen haber resistido unos años más que el resto. Aquí, los restos arqueológicos muestran señales inesperadas en estructuras reforzadas, indicios de quemas controladas a gran escala y enterramientos masivos. Estas comunidades, sin saberlo, estaban llevando a cabo las primeras medidas sanitarias de la historia humana. Practicaron un aislamiento rudimentario, cuarentenas espontáneas y cremaciones preventivas. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. La enfermedad era demasiado rápida. Para cuando una aldea se daba cuenta del peligro, la mitad de sus habitantes ya había muerto. Las antiguas rutas migratorias que los humanos usaban quedaron congeladas en el tiempo, en zonas donde los arqueólogos esperaban encontrar restos de intercambio, actividad comercial o simple movimiento de personas. No encuentran nada más que un vacío inexplicable. Algunos estudios sugieren que la pandemia no solo mató a la gente, sino que también destruyó redes sociales enteras, costumbres, rituales y los primeros sistemas de organización social que apenas estaban naciendo, se desvanecieron. El mundo, que empezaba a conectarse por primera vez, se desconectó abruptamente. El silencio se apoderó de las rutas. El colapso no fue solo sanitario, fue agrícola, cultural y tecnológico. Tras la pandemia, extensas regiones de Eurasia experimentaron un retroceso de siglos. Herramientas que antes se fabricaban con habilidad desaparecen por completo del registro arqueológico. Las primeras protociudades, que comenzaban a florecer, quedan abandonadas y son reclamadas por la naturaleza. La humanidad parece retroceder a un punto en el que su propia historia queda fragmentada, llena de huecos. Y aquí es donde nos preguntamos,
¿Y si esta pandemia es la verdadera razón por la cual existen tantos vacíos en nuestra comprensión de la prehistoria? ¿Y si no es que no pasó nada, sino que lo que pasó fue tan terrible que borró sus propias huellas? Esta pandemia prehistórica no dejó crónicas escritas ni monumentos que la recordaran, pero sí dejó marcas indelebles en nuestro ADN. Los estudios genéticos de poblaciones modernas revelan que, justo después de esta crisis, ciertas variantes inmunológicas se volvieron mucho más comunes. Es como si la humanidad entera hubiera sido moldeada genéticamente por un enemigo invisible que nunca llegó a entender del todo. Nuestra biología actual es, en parte, el legado de aquellos que sobrevivieron. Pero lo más inquietante no fue lo que esta pandemia destruyó, sino lo que obligó a la humanidad a crear para poder sobrevivir a lo que vendría después. Imaginen un mundo en silencio, valles que antes bullían de vida, hogar de cientos de aldeas. Ahora son solo montículos verdes bajo el cielo. Después del colapso, durante varias generaciones, la población humana se redujo a casi nada. Pequeños grupos aislados, dispersos entre las estepas, el Cáucaso y Anatolia, tuvieron que empezar de cero. No solo habían visto morir a casi todos los que conocían, también habían perdido a sus líderes, sus tradiciones y gran parte de su conocimiento. La humanidad caminaba ahora sobre un terreno incierto, moldeada por el miedo y el recuerdo borroso de una amenaza que parecía imposible. Pero algo mucho más profundo estaba ocurriendo dentro de ellos. Algo que estaba a punto de cambiar para siempre nuestra evolución. Siglos después, la genética moderna descubriría las cicatrices de ese evento. En nuestro propio ADN se encuentra la prueba de un fenómeno conocido como cuello de botella poblacional. Esto significa que los humanos de aquel periodo estuvieron a punto de extinguirse, y quienes sobrevivieron compartían ciertas características que, sin saberlo, pasaron a dominar toda la especie. Una de las más importantes fue un cambio radical en nuestro sistema inmunológico. Algunas variantes defensivas se volvieron casi universales, porque eran las únicas capaces de resistir la pandemia. Literalmente, la humanidad era distinta antes y después de ese desastre. Pero, ¿cómo afectaron estos cambios no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestro comportamiento? Tras la pandemia, muchas comunidades adoptaron una conducta que nos puede parecer extraña: la separación voluntaria. Los registros arqueológicos de la época muestran algo sorprendente. Los asentamientos se construyen mucho más espaciados. Hay menos contacto entre grupos y las rutas de migración se diversifican. Este cambio parece una respuesta innata, un instinto grabado a fuego. Después de siglos de vulnerabilidad, la humanidad desarrolló una profunda aversión a las multitudes, un instinto de mantenerse aparte. Esta transformación, que podría parecer un retroceso, tendría consecuencias enormes. Al fragmentarse, las culturas comenzaron a evolucionar de formas completamente distintas. Surgieron nuevos estilos de vida, nuevas herramientas, nuevas formas de organización. Lo que parecía un paso atrás, en realidad, estaba sembrando las semillas de la increíble diversidad cultural que definiría a la humanidad en el futuro, con mucha menos población y menos competencia por los recursos. Los supervivientes se vieron forzados a depender de nuevo de la naturaleza en su estado más puro y salvaje. El narrador describe cómo abandonaron prácticas agrícolas que habían tardado siglos en perfeccionar para volver a ciclos mucho más simples: la roza, la quema y la recolección estacional. La pandemia no solo mató a personas, destruyó sistemas enteros. Las aldeas que antes dependían de complejas redes de comercio y conocimiento se convirtieron en pequeñas comunidades autosuficientes. Cada grupo luchaba por su cuenta. Esta simplificación forzada, este reinicio brutal, tuvo un efecto inesperado. Permitió que, siglos más tarde, surgieran nuevas formas de sociedad y organización que de otro modo quizás nunca habrían sido posibles. El tablero del juego humano había sido borrado
Para empezar, una nueva partida. En muchos de los asentamientos reconstruidos, los arqueólogos encuentran un patrón inquietante y repetitivo en grandes áreas dedicadas al fuego ritual. Aunque no tenían palabras para describir la enfermedad, ni entendían lo que había pasado, los supervivientes conservaron un recuerdo simbólico del desastre, el poder purificador del fuego. Estos rituales no eran religiosos en el sentido moderno, eran intentos desesperados por entender y controlar aquello que los había aniquilado. Eran una manifestación física del trauma. La humanidad había convertido su miedo más profundo en una tradición, y esa tradición, ese respeto, casi sagrado por el fuego purificador, viajaría miles de años hacia el futuro, transformándose en mitos sobre espíritus malignos, demonios que habitan en el aire o fuerzas invisibles que traen la desgracia. ¿Cuántas de nuestras creencias más antiguas nacieron realmente de aquel evento traumático olvidado? Mientras algunas regiones desaparecían por completo del mapa, borradas por la catástrofe, otras comenzaban a florecer de nuevo, muy tímidamente, en zonas alejadas del epicentro de la pandemia, como las remotas montañas de Asia Central o ciertos valles protegidos del Levante. Se observan los primeros indicios de recuperación poblacional. Estas regiones, que fueron menos castigadas, se convirtieron en refugios, en arcas de Noé para la humanidad. Y fue desde esos refugios aislados desde donde surgirían, siglos después, las primeras culturas complejas del mundo antiguo que conocemos. Sin la pandemia, civilizaciones como la sumeria o la egipcia quizás no habrían existido tal y como fueron. El desastre había reconfigurado por completo el tablero geopolítico de la prehistoria, creando ganadores y perdedores de una forma totalmente aleatoria. El miedo puede heredarse, no solo genéticamente, sino también cultural y emocionalmente. Incluso sin tener registros escritos, el recuerdo de la pandemia se filtró a través de las generaciones. Los arqueólogos encuentran pruebas de este trauma colectivo en el arte de la época, figuras de arcilla o hueso, talladas con expresiones de profundo sufrimiento, máscaras que parecen representar el aire malo o la enfermedad, y extrañas marcas en rocas que algunos interpretan como señales para delimitar zonas prohibidas o lugares de muerte. Estos símbolos no describen la enfermedad de forma literal, sino el pánico colectivo que la rodeó. Ese trauma transmitido de padres a hijos moldeó los tabúes, las prohibiciones y las normas sociales de las culturas posteriores, influyendo, sin que lo sepamos, incluso en civilizaciones que surgieron miles de años más tarde. Poco a poco, después de siglos de oscuridad, las poblaciones humanas comenzaron a expandirse de nuevo, pero el mundo que estaba renaciendo ya no era el mismo. Las culturas que desaparecieron para siempre dejaron un vacío que fue ocupado por nuevas civilizaciones, con nuevas ideas y nuevas formas de ver el mundo. Y aunque el recuerdo concreto de la pandemia se desvaneció en la niebla del tiempo, su huella quedó grabada para siempre en nuestro ADN, en nuestros mitos, en la forma misma en que la humanidad se dispersó por el planeta, se organizó y finalmente sobrevivió. Pero el mayor secreto estaba aún enterrado, esperando ser descubierto. La evidencia de que esta pandemia no fue un evento aislado, sino el primer capítulo de una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la historia humana.